Muchísimas gracias por continuar en sintonía en Entre Opiniones. Este es el momento de nuestra entrevista central que, como indicamos a inicio de nuestra programación, vamos a estar abordando la cultura de paz. Y qué mejor invitado para hablar sobre este tema que Ángel Gomera. Él es el licenciado en Derecho, también tiene formación política en la Universidad Camila José Cela, un máster en Derecho Electoral, y también tiene diferentes estudios diplomados sobre el tema que vamos a estar abordando de la cultura de paz. Ángel, Germany, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, encantadísimo. Estoy entre amigos y estoy entre opiniones. Así mismo, Yo creo que eso marca una poesía interesante, una visión, ¿verdad?, de esperanza. Así mismo es, Ángel. Nosotros primero tenemos que iniciar nuestra conversación sabiendo de parte de usted qué es la cultura de paz. Ay, cultura de paz. Cultura de paz viene siendo como ese comportamiento que asume el respeto a la vida, a los derechos humanos, que genera un estilo de vida que haga posible la construcción de una convivencia pacífica. Eso puede ser una definición de una cultura de paz. Y lo interesante de la cultura de paz es que es un proceso, es una dinámica, porque la paz no llega sola, la paz hay que trabajarla de manera constante. Entonces, la cultura de paz se va forjando día a día en la medida en que nosotros también vamos transformando nuestra manera de ser. Es como producir un milagro o reproducir un milagro cada día, consciente de que como seres humanos siempre hay puntos que debemos cambiar en nuestra forma de actuar. Ya que menciona que la cultura de paz es un proceso, ¿cuáles son las principales personas que deben de estar involucradas en la cultura de paz de nuestra sociedad, en las familias? ¿Quiénes son los principales? Yo diría todos. Todo ciudadano tiene que involucrarse en el ejercicio de una cultura de paz. Sabes que el conflicto es consustanciar al ser humano, a la sociedad. Por lo tanto, el conflicto no es malo ni es bueno, depende de la respuesta que nosotros le demos. Entonces, esa cultura de paz viene dándose en la medida en que yo respondo con un abordaje oportuno ante un conflicto. ¿Cuál vendría siendo el abordaje equivocado? La violencia, que es lo que se contrapone a una cultura de paz. Por lo tanto, es compromiso de cada uno de nosotros desde sus diferentes ambientes de socialización, el ser portador de una cultura de paz. En el caso de nuestro país, ¿cuáles son hasta ahora aquellos espacios que usted estima que se han manifestado con mayor nivel, digamos, de violencia, de intolerancia, que es necesario que en esos espacios pueda desarrollarse una cultura de paz? Una pregunta compleja, ¿verdad que sí? Muy compleja, pero sí, la preocupación de la violencia en todos los ambientes es preocupante. Ahora bien, debemos detenernos nosotros en una violencia que ustedes hicieron mención hace un ratito, y es cómo la ciudadanía ante un conflicto X, entonces construye un agravio, lastima a alguien, y ahí entran los homicidios por convivencia. Hay un número que ha venido disminuyendo, pero el hecho de disminuir no significa que preocupe. Por lo tanto, cuando vemos que gente buena, como le denominamos, ¿verdad?, gente que trabaja, gente profesional, gente que sale día a día a generar esperanza, en un momento dado, por cualquier situación, una mecha corta le hace entonces fracasar. Y ustedes lo dijeron muy claramente. El primer punto que tenemos nosotros que analizar, y más ya adentrándonos en esta primavera, yo creo que tiene que ser una primavera por una cultura de paz, es en las calles. Tenemos algo interesante, y es que en nuestras calles y avenidas están llenas de vehículos, peatones, se muestra un gran dinamismo, pero vacía de una cortesía y respeto. Entonces, tenemos nosotros que trabajar ese elemento de una cultura de paz en lo que es la materia vial.
por múltiples escenarios. Tan solo un pequeño roce, la gente tiende a reaccionar de manera desproporcionada. Y entonces ahí viene una muerte por una cuestión tan insignificante que puede ser resuelta de otra manera. También lo podemos ver en la medida en que no queremos respetar las leyes, y entonces reproducimos una violencia que crea en sí una desarmonía, porque en la medida en que no cumplimos las reglas, entonces en esa medida se convierte como un boomerang, ¿verdad? Sí. Que genera cierto caos, que genera cierta inestabilidad. El otro puntito es la familia. Siempre me encanta reproducir esta anécdota verídica que sucedió en un politécnico de Guaricano. Se les preguntó a 41 alumnos qué opinión tienen de su papá, de su mamá, de los tutores con que ellos vivían. 40 respondieron de la siguiente manera: ahí yo no tengo familia, que se muera, me lastiman, solo viven peleando, me quiero ir de la casa, no soporto más. Hubo una de las alumnas que dijo que había tenido pensamientos suicidas, entre otros epítetos groseros. Solo uno habló de manera favorable de su entorno familiar. Esto no debe llevar a un termómetro, este termómetro no debe llevar entonces a un análisis que haga posible germinar esas políticas públicas de resolución alternativa de conflicto y de una cultura de paz. ¿Por qué? Porque la familia tiene que ser como ese huerto agradable que reproduzca los valores que sostienen una cultura de paz. Sí. Cuando se da ese escenario inhóspito, hostil, entonces si anda mal la familia, ¿cómo andará la sociedad? Y eso lo vemos a diario en nuestros centros escolares. Si la familia está desconectada del centro escolar, no conoce cuál es su modo, el modo de vida, con qué se está relacionando su hijo, pero también si yo estoy generando ese ambiente dificultoso a mi hijo o a quien tengo en tutela, entonces en esa medida veremos comportamientos que van de lo agresivo hasta adentrarse en bandas, en pandillas. Porque cuando la familia deja de jugar el papel de seguridad y de ser de tener un ambiente favorable en el amor, entonces esos hijos procuran quien le proteja, quien le brinde esa ternura, quien le brinde esa seguridad, pero ahí entra el caramelo envenenado, que es muy posible que donde ellos están recurriendo sean los males sociales. Y entonces también esos son ambientes que tenemos nosotros que prestarle atención. De ahí es que me encanta el triángulo de la violencia de Johan Galtung. ¿Sabe que Johan Galtung define la violencia en 3 tipos? La violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Lo que he manifestado, yo creo que genera una especie de ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en el día de hoy. La violencia directa es cuando reaccionamos y agredimos, violentamos a alguien. Y eso puede ser por una situación imprevista, un conflicto que te llega y tú no tienes el mecanismo emocional para poder responder de una manera adecuada. La violencia estructural viene siendo la que incluye factores de exclusión, de pobreza, de hacinamiento, de falta de oportunidades, y eso entonces, esa sociedad que está padeciendo ese tipo de situación, entonces abre caminos que no son lo adecuado porque quiere reivindicación, y a lo mejor ese camino que está abordando no es el que puede garantizar que se le haga posible el cumplimiento de los mismos. Y la cultural es lo que vemos, lo que aprendemos, y entonces lo ponemos en réplica. Es como dejarme atrapar de un pasado amargo y repetir esa amargura a quienes están a mi lado. ¿Cómo pueden las familias contribuir a una cultura de paz cuando vemos una sociedad que está llena de violencia? ¿Cómo puede la familia aquí involucrarse con sus hijos? Sí, interesante. Para una familia involucrarse con sus hijos, papá y mamá tienen que hacer un ejercicio de reconocimiento interior. Es como colocarnos en un espejo y ver cómo está siendo mi proceder para mi hijo.
¿En qué medida estoy correspondiendo a ser el formador de mi hijo o de mis hijos? Y digo esto por la realidad que estamos viendo, y es que nuestros hijos en muchas ocasiones recurren a personas extrañas o a los dispositivos electrónicos. También un mundo extraño, porque no tienen el tiempo, o los padres no le están dedicando el tiempo necesario. Pero también hay otra cosa. Además de esa falta de tiempo, la falta de amor. Hay dos ejemplos que pueden iluminar lo que estoy diciendo. Se les preguntó en un colegio en el Distrito Nacional a unos alumnos, ¿cuál es el tiempo que te dedican los padres, sus padres? Y fue tan insistente el charlista que hubo uno de los alumnos que dijo, 15 minutos y si hay tapón. Wow. Quiere decir que entonces, viendo esa realidad, nosotros como papás, que solamente muchas veces nos preocupamos en llevar el pan, de comprarle vestimenta y de tenerles comodidad en el exterior, pero no nos detenemos a acomodar el interior de nuestros hijos, a amueblar nuestra cabeza, a la cabeza de nuestros hijos, su corazón. Entonces, ese es un punto. El otro es algo que me sucedió a mí, y es que en una ocasión se me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que tu papá o tu mamá te dijo te amo, te quiero? Bueno, yo hice mi ejercicio, Juan, Gemini. Mi mamá, 9.850.000 veces. Mi viejita, mi heroína, está viva, gracias a Dios. Mi papá está en el cielo. Mi papá. Eso hace como 7 años, 6 años aproximadamente. Y cuando yo me fui a montar en el vehículo, yo estaba llorando con hipios, porque no recordé cuándo mi papá me dijo te amo, te quiero. Yo no estoy diciendo que mi papá no me amaba, a lo mejor tenía una forma de expresarlo, diferente de pero debo decir lo que a mí me hizo falta. Entonces, ¿por qué quiero traer ese ejemplo a colación? Porque nuestra familia, muchas familias, adolecen de esa expresión, de un te amo, un te quiero, que haga posible de que ese muchacho cuando salga a reunirse con sus compañeritos en la escuela, a jugar deporte, a practicar deporte, y ahí quiera influenciar a alguna persona extraña que le quiere llevar al mar, se sienta protegido por el amor que tiene de su papá, de su mamá. Entonces, se necesita trabajar el amor en la familia. Pero también necesitamos fortalecer el elemento de la comunicación, el diálogo, ese diálogo permanente, que sea una escucha activa, escuchar para comprender. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces utilizamos expresiones como una forma de disciplinar incorrecta, y no debemos obviar que una palabra le da vida al amor y otra palabra lo mata. Quiere decir que una palabra mal usada puede hacer de nuestro hijo tener un corazón arrugado, y este resentimiento persistir a través del tiempo si no encuentra la ayuda idónea. Por lo tanto, nosotros tenemos que validar, brindarle soporte, sentir de que en un momento dado nuestros hijos pueden caer, pero también pueden levantarse. Y también tener una comunicación franca con quienes son sus educadores. Es lamentable que tengamos papás que no conocen cuáles son los profesores de sus hijos, ni con quiénes son sus compañeritos, qué están escribiendo en sus cuadernos, cuál es el tipo de relación que están teniendo con su dispositivo tecnológico, qué es a lo que más recurren. Entonces, ahí entra una facultad, una prerrogativa que el padre no puede dejarse sustituir. Entonces, creo que son situaciones que nosotros tenemos que emplearnos en la familia, y claro está, tenemos que modelar una cultura de paz. Ya basta de tanta violencia, y la violencia no solamente es cuando se llega al extremo de que esa violencia intrafamiliar donde el papá mató a la mamá, o lo contrario, o el papá agrediendo al hijo. También hay violencia económica, psicológica, que también tenemos nosotros que darle la tratativa correspondiente. En lo que tiene que ver con los centros educativos, a propósito de que usted ha puesto varios ejemplos, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una cultura de paz en los centros educativos
teniendo en cuenta que la familia juega un rol importante, pero que también la escuela tiene un rol que jugar. Y hemos visto que incluso a propósito de las redes sociales han salido muchas situaciones que incluso ha implicado suspensión de directores, suspensión de maestros y maestras. ¿Cómo nosotros hacer para garantizar o desarrollar una cultura de paz en los centros educativos? Sí, para desarrollar una cultura de paz en los centros educativos, creo que podemos trabajar 3 enfoques estratégicos. El primero es un estilo de vida, construir un estilo de vida. Nadie puede dar nada de lo que no tiene. Bien. Por lo tanto, la cultura de paz no debemos verlo como algo abstracto, irrealizable. Es algo que tiene que darse cada día, vinculando, fortaleciendo relaciones personales. Aquí me anclo en aquel libro de La sociedad líquida, de Bauman, que él dice que uno de los miedos existentes en esta sociedad es al no vincularse, al amor. Entonces, ese estilo de vida debemos trabajarlo directamente hacia la persona, porque cada quien tiene un escenario desde la pradera de su comportamiento diferente. Somos seres diferentes, únicos. El otro puntito es desarrollar la resolución alternativa de conflictos como una estrategia política que sea permanente y constante. ¿Y cuáles son esos métodos alternos de resolución de conflictos que se hacen posible trabajar en el ambiente educativo? La mediación escolar. La mediación escolar va a desarrollar las capacidades del diálogo, de tener un ciudadano que se involucre en la seguridad ciudadana. Por lo tanto, desde los centros educativos tenemos nosotros que afianzar, yo le diría, bajo los 3 elementos: el profesor o el docente, el alumno y también el personal administrativo. Pero no podemos nosotros obviar a la familia. Y claro está, la familia, que forma parte de la comunidad, también tenemos que implicar las diferentes expresiones sociales que hagan posible que lo que suceda en el centro educativo también genere luz hacia la comunidad, hacia la familia. Porque es muy posible que nosotros estemos desarrollando el ejercicio de la mediación de conflictos e inmediatamente llega a la casa, se encuentre con un ambiente entonces complicado, que le crea confusión. Por lo tanto, tiene que ser una especie de estrategia integral que haga posible poner en participación a todos los actores claves. Sí. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanía poner un frente a la violencia? Porque pareciera que no acabara. Usted habla de todos los sectores que deben de estar involucrados, la familia, también las escuelas, pero ¿cómo hacemos frente? ¿Qué le falta a la República Dominicana para que podamos nosotros tener realmente una cultura de paz? Nosotros como país, como Estado, necesitamos afianzar como política pública la resolución alternativa de conflictos, la cultura de paz, la mediación, vamos a decirle de manera muy concreta. Escribí un artículo que se denominó a democratizar el ejercicio de la mediación de conflicto. Y esto es importante, y no es porque me siento enamorado del tema. Johan Galtung plantea que al ciudadano hay que brindarle herramientas creativas y menos violentas para que tengan, o más bien herramientas creativas para que tengan un abordaje menos violento ante los conflictos. Y ¿cómo podemos nosotros generar la posibilidad de tener un ambiente armonioso en la sociedad? Cuando el ciudadano no se deja entrampar ante los conflictos, que sepa hacia dónde va a dirigir, por más pequeño que sea. Por ejemplo, hay personas que porque el vecino le barre la basura y se la pone al frente, actúa de manera desproporcionada, mata a la otra persona. Sí. Sin embargo, eso puede ser mediado. Claro. Hay personas que por el hecho de unas heces fecales de su mascota
que la colocó en el jardín del otro, se genera enemistad. Hay personas que por tan solo un roce de un vehículo se va entonces a la tragedia por un parqueo. ¿Cómo podemos nosotros hacer entender a la ciudadanía que los conflictos tienen la posibilidad de tener oportunidad de crecimiento? Debe verse como fuente de crecimiento. Bueno, entonces a través de la democratización. También para esto necesitamos no obviar lo que viene siendo la salud mental o psicosocial de la ciudadanía. Además de trabajar esa cultura de paz, del buen trato, tenemos que enfocarnos en la salud mental. Y aquí me quiero detener brevemente. Cuando ocurre un acontecimiento horroroso en algún sector, nos conmocionamos. Pero más allá de la conmoción, no podemos nosotros que el tiempo cause olvido, porque ya hay comportamientos que pueden ser replicados en el mañana, no solamente con los familiares, sino también que los vecinos que están a su alrededor pueden normalizar ese tipo de conducta, y eso fortalece la cultura de violencia como vicio peligroso a la sociedad. Entonces, entiendo que como Estado, cuando se dan sucesos lamentables, tiene que haber un descenso, una intervención que haga posible entonces detener las posibles réplicas de ese acontecimiento tan atroz para que no se siga dando en el futuro y para que también no vaya de generación en generación. Y como Estado tenemos que sentarnos a la mesa. ¿Cómo? Un encuentro, un diálogo, una cumbre, como se le quiera denominar, pero tenemos que sentarnos a la mesa para hacer lo que viene siendo un encuentro nacional por una cultura de paz, que haga posible establecer un diagnóstico, pero no quedarnos en el diagnóstico, sino darle contenido para desarrollarlo a corto, mediano y largo plazo, que haga posible tener un plan que pueda ser medible en el tiempo y que así podamos ver los resultados de trabajar como filosofía de vida una cultura de paz. Creo que pueden ser parte de todo esto en el entendido de que una cultura de paz se necesita de política de transformación de la realidad. No puede ir distante a la misma, tiene que sujetarse al contexto en que se viene dando. Bien. Ángel, nosotros estamos muy agradecidos de su participación en Entre Opiniones para abordar este tema de la cultura de paz. Yo sé que usted tiene muchos otros contenidos que compartir con nosotros. Desde aquí, desde ahora, pues lo invitamos para una próxima. A ustedes los invitamos a ver este cafecito porque Cristina, como siempre, nos tiene los orígenes de las diferentes palabras. En esta ocasión, pues, estará trabajando, abordando el origen de la palabra restaurante. Vamos a ver. ¿Cuál es el origen de la palabra restaurante? En el siglo XVII en Francia existían tabernas, mesones y posadas como lugares públicos donde los viajeros podían descansar, comer y beber. Estos espacios no tenían mesas individuales ni mantelería y la vajilla que utilizaban era básica. Tampoco disponían de una carta con variedad de comidas. Pero en el año 1765 en París había una casa de comidas o taberna a unos metros del Louvre, cuyo dueño, de nombre Dossier Boulanger, ofrecía un servicio modesto, con la posibilidad de comer en mesas individuales y una carta con alguna variedad. En el muro de entrada del negocio, Boulanger utilizaba a modo de eslogan la frase «Venite a mí, vos cui stomato laborati, et ego restaurabo vos», y que al español podríamos traducir como «Venid a mí, todos los de estómago cansado, y yo los restauraré». El plato principal de Boulanger ofrecía a sus comensales se basaba en caldos variados que ciertamente eran restauradores para los viajeros. Boulanger denominaba sus caldos como bouillon restaurat, alimento que restaura, por lo que comenzaron a llamar a su establecimiento primero restaurat y más tarde restaurant. Debido al éxito, este término restaurant se extendió rápidamente por Europa
por lo que en el siglo XVII en Italia, Polonia y Alemania ya se encontraban múltiples casas de comidas o restaurantes. ¿Qué te parece si vamos a un restaurante por una comida restauradora? ¿Cafecito? En verdad que Cristina siempre nos sorprende. En este caso, nunca yo asociaba la palabra restaurante con restaurar. De manera que nosotros que tenemos, por ejemplo, un hecho significativo en nuestro país, que es la guerra de la restauración, no sabíamos que restaurante tenía que ver con restaurar, como hicimos nosotros, que restauramos nuestra independencia con la guerra de la restauración. Sí, Cristina siempre nos trae diferentes palabras para que nosotros podamos conocer cuál es su origen. De verdad que cada día ella me sorprende porque siempre detrás hay algo que nosotros desconocemos. Habían palabras que al inicio de nuestra programación, ya en abril pasado, uno la asociaba con algo, pero realmente no era eso. Y Cristina nos ponía las cosas claras. Pero es importante también que, a propósito del tema de la cultura de paz, que restauremos la cultura de paz en nuestros hogares, en nuestras escuelas. ¿Qué le parece, Ángel? Sí, no, precisamente cuando escuché la palabra, la expresión café, y entonces con Cristina, una amiga, digo, bueno, yo no me quiero despedir ahora, yo quiero hablar un cafecito de una cultura, yo me quiero quedar aquí, hablar de una cultura de paz. Y precisamente es importante, Juan, Gemelli, ante un mundo que está caminando hacia la catástrofe nuclear. Tenemos que afincarnos en una cultura de paz que haga posible, a través de la diplomacia pacífica, sentarnos en la mesa y resolver nuestros diferendos. No es posible que ante una sociedad de la información, de la inteligencia, ahora cada quien quiere apretar o tocar o darle un clic a un botón nuclear para destruirnos, donde no habrá vencidos ni vencedores. Es como el mundo anda patas hacia arriba, como decía Eduardo Galeano. Y lo que tenemos como posibilidad es abrir los ojos ante ese escenario cuando otros lo perdieron. Como dijo también José Saramago en el ensayo de la ceguera. Sí. Sin duda alguna, nosotros todos tenemos que construir una cultura de paz, y también mañana debemos seguir construyendo esta cultura de paz, pero a través de Entre Opiniones, donde estaremos nueva vez con Jennery y con nuestros invitados de lujo, como fue el caso hoy de Ángel Gomera. Sí, ya va a ser hasta mañana, si Dios lo permite. Esperamos contar con su fiel sintonía.